Saludos. Bueno, habíamos mencionado que para mantener la estabilidad de las emulsiones necesitamos de surfactantes o tensoactivos. Ahora vamos a hablar un poquito más de estos. Entonces, bueno, los surfactantes, de hecho, surfactante, esta palabra es un acrónimo que está formado por las palabras Surface Active Agent, que también los conocemos en español como tensoactivos o como emulsificantes. Un surfactante es una sustancia anfífila. ¿Qué quiere decir esto? Que posee doble afinidad, ya que tiene una parte polar y una parte no polar. ¿Ok? Como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Tenemos una zona hidrofílica y una zona lipofílica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la parte polar generalmente contiene átomos como de oxígeno, azufre, átomos de nitrógeno, que se encuentran generalmente en los grupos alcohol, ácido, fosfato, sulfato, amina, en los grupos amida, cetona, éter, etcétera, ¿no? Y tenemos el grupo polar, que está conformado por lo regular por cadenas hidrocarbonadas. ¿Ok? Y aunque también pueden estar conformadas por cadenas siliconadas o también de perfluorocarburo, ¿no? La parte polar presenta afinidad por sustancias polares, como el agua, por lo que se denomina parte hidrofílica. ¿Ok? Esto le denominamos parte hidrofílica, que es lo que podemos observar aquí. Sería esta partecita de aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la parte apolar presenta afinidad a sustancias no polares, como los lípidos, por lo que también se les conoce como parte lipofílica, que sería la parte de aquí, ¿no? Que tiene afinidad hacia las grasas. Entonces, eh, los surfactantes, al ser sustancias anfífilas, tienden a migrar a la interfase, ¿ok? Y esto se debe por su doble polaridad, ¿no es cierto? Entonces, en una parte de su molécula siempre se presentará fobicidad. Así como tenemos esta atracción, también tenemos esta fobicidad, ¿no? Y si se encuentra dentro de una fase, va a presentar fobicidad hacia la siguiente, ¿no? Y si solo hay presente, por ejemplo, una sola fase en la superficie, va a migrar, va a migrar a la superficie. Si hay dos fases, va a migrar a la interfase, orientando la parte polar hacia la fase acuosa, acordémonos, polar al acuoso y la parte apolar a la fase oleosa, ¿ok? La parte apolar a la fase oleosa. Entonces, precisamente por esta actividad es que se les denomina surfactantes, ¿ok? Cabe mencionar que no todos los anfífilos presentan esta actividad, ¿ok? Ya que para que pase esto, para que esto suceda, se requiere que la molécula no sea ni demasiado hidrófila ni demasiado hidrófoba. ¿Ok? Tiene que tener su equilibrio, ¿no? Un tensoactivo tiene actividad sobre la tensión superficial o interfacial. ¿Ok? Sobre la energía libre de Gibbs, disminuyendo la tensión. Eso hay que tener en cuenta. Eso es lo que hace un tensoactivo, disminuye la tensión a través de su actividad sobre la tensión superficial o interfacial y sobre la energía libre de Gibbs, ¿no? La energía libre interfacial es la cantidad mínima, ¿no?, de trabajo requerido para crear una interfase. Esta energía libre interfacial por área es la tensión interfacial y es la cantidad mínima de trabajo para crear una unidad de área de interfase, ¿no? O para expandirla a una unidad de área. Esto también nos indica una medida de la naturaleza de dos fases en contacto en la interfase, ¿no? Ya que al ser menos similares estas dos sustancias, se incrementa la tensión interfacial. Entonces, el surfactante hace estos cambios, hace que la estructura del surfactante en sí hace que la cantidad de trabajo requerido para expandir la interfase, aunque generalmente se le utiliza para reducir la energía libre de Gibbs, este logra cambios significativos, ¿no?, en la cantidad de trabajo que se requiere para esta expansión de interfase, ¿no? Este ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen, en esta imagen, podemos ver el efecto de los surfactantes
¿no? De los tensoactivos al colocar una gota acuosa sobre una superficie hidrófoba, ¿no? Y abajo podemos apreciar los efectos de los surfactantes en una interfase gas-líquido, en lo que es un proceso de absorción de gases, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el efecto barrera. Este sería el efecto barrera. Abajo tenemos la modificación del área interfacial. Miren, aquí tenemos una modificación del área interfacial. Abajo tenemos un efecto hidrodinámico. Y por último tenemos un efecto sobre mojado de relleno, que se lo conoce. Los surfactantes se clasifican de acuerdo a su disociación, ¿ok? A su disociación al ser disueltos en agua, podríamos decir. De esta manera se evitan confusiones, ¿no? En una clasificación según su función. Entonces, los surfactantes pueden ser aniónicos, que se disocian en un anión anfífilo, y en un catión, que generalmente es un metal alcalino o un amonio cuaternario. También tenemos los surfactantes catiónicos, que se disocian en cambio en un catión orgánico, anfífilo. Generalmente este puede ser una sal de amonio cuaternario, y un anión que generalmente es del tipo halogenuro, ¿no? Tenemos los surfactantes anfóteros. Estos son aquellos que combinan en su molécula los dos caracteres, o sea, son aniónicos y son catiónicos. Los surfactantes catiónicos y los anfóteros son bastante caros, por lo que se utilizan generalmente en aplicaciones muy específicas. Y los tipos de surfactantes no iónicos no se ionizan en una solución acuosa, ya que poseen un grupo hidrófilo del tipo alcohol, fenol, éter o del tipo amida. Entonces, los surfactantes no iónicos son estos tensoactivos que no no se ionizan en una solución acuosa, no. Esto les hace compatibles con otros surfactantes para formar mezclas complejas. Asimismo, son menos sensibles a la presencia de electrolitos, por lo que pueden utilizarse en presencia de una alta salinidad. Existen diferentes tipos de surfactantes no iónicos. Aquí predominan los que contienen lo que se conoce como una cadena de polióxido de etileno, que generalmente están enlazadas con un grupo hidroxilo o con una amina. Los surfactantes comerciales indican la distribución de números de grupos de óxidos de etileno, ¿no? Con una abreviatura que generalmente está abreviada con la palabra EON. Voy a escribirlo por aquí. EON. Ok. Entonces, generalmente esto se refiere al número de óxido de etileno. Y se requieren por lo menos 5 a 7 grupos de óxido de etileno para obtener una buena solubilidad en el agua. La parte hidrofílica es la cadena polióxido de etileno y es mucho más voluminosa, ¿no?, que la parte lipofílica. Esto se debe a que los oxígenos del grupo etoxilo poseen dos pares de electrones libres, los cuales forman puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, formando una gran vaina de hidratación, ¿no? Y tenemos los óxidos de etileno que poseen dos grupos, metileno por cada oxígeno. El metileno ya conocerán muchos de ustedes, es de carácter lipofílico y el oxígeno es de carácter hidrofílico. Entonces, una propiedad de los surfactantes no iónicos es que se vuelven menos hidrofílicos conforme la temperatura va aumentando. Esto es debido a que los puentes de hidrógeno se van rompiendo a medida que la temperatura incrementa. ¿Ok? Los hidroxilos, por ejemplo, del sorbitán, pueden esterificarse con ácidos grasos dependiendo del grado de esterificación y el tipo de ácido graso también, ¿no? Y se formarían surfactantes con más o menos lipofílicos.